El momento en que vi la nieve blanca caer sobre las hojas rojas de haya, todas las imágenes que había filmado durante los últimos 40 años se desvanecieron. Ese día, en que el otoño y el invierno se encontraron en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, mis manos temblaban. El equipo de rodaje, mirando el monitor, contuvo el aliento. ¿Cuál fue ese instante abrumador que dejó en silencio incluso a un maestro de talla mundial? En esa toma, que se convertiría en un fenómeno global, se escondía el secreto de una tierra que incluso muchos españoles desconocen. ¿Qué había experimentado yo realmente? El asombroso rostro real de España que un maestro documentalista británico descubrió en los Pirineos. Ese momento increíble está a punto de ser revelado. Antes de comenzar la historia, apóyanos con una suscripción y un me gusta para un futuro lleno de fuerza para esta nación. Hola a todos. Soy David Thompson, director de documentales británico. Cuando confirmé esta toma por primera vez en la pantalla, pensé que el archivo de video estaba dañado. Rojo, naranja, rosa, y de repente, la nevada. Fue la primera vez que entendí, en España, que la naturaleza podía mezclar colores con tanta audacia. Con una cámara. He filmado montañas en todo el mundo durante más de 40 años, y nunca había visto una combinación así. Nací en el Reino Unido y he estado obsesionado con las montañas toda mi vida. Desde el día que escalé por primera vez las tierras altas de Escocia a los 16 años, las montañas se convirtieron en mi todo. Estudié cine en la universidad, pero lo que realmente quería filmar no era a las personas, sino a las montañas. La gente preguntaba, ¿para qué filmar montañas? Pero yo creía que a través de ellas se podía ver el alma de un país. A los 25, filmé los Alpes por primera vez. A los 30, fui al Himalaya, luego los Andes, las montañas rocosas, el Kilimanjaro. Capturé todas las cordilleras del mundo con mi lente. La gente aclamaba mi trabajo, pero siempre sentí que faltaba algo decisivo. Había picos enormes, sí, pero eran solo paisajes grandiosos que cualquiera podía capturar. Para ser honesto, España no estaba en mi lista. El mundo recuerda a España por su sol, sus playas y quizás por el arte de Goya y Velázquez. Yo también pensaba así. Una nación con historia, rápida, turística. Eso era todo lo que sabía. Nunca pensé en ella como una nación de montañas, especialmente con tal drama. Luego, por casualidad, vi una exposición de fotografía del español Carlos Ruiz. Una foto colgada en una pequeña galería de Londres me detuvo. Era un paisaje de un bosque rojo y picos blancos, con un mar de nubes fluyendo en el medio. Leí el pie de foto, un lugar llamado Ordesa y Monte Perdido. Esa noche, reservé un vuelo a España. Llegué al aeropuerto de Madrid-Barajas a principios de noviembre. Mirando el horizonte de Madrid, me pregunté si una ciudad tan moderna albergaría la montaña que yo buscaba, la gente paseando por calles concurridas, las luces de neón, el incesante ruido de los coches. Todo parecía demasiado alejado de la montaña, pero camino a los Pirineos, mi perspectiva comenzó a cambiar. Al observar las interminables cordilleras a lo largo de la autopista, me di cuenta, España es una península rodeada y atravesada por montañas. No importa cuán desarrolladas estén las ciudades, siempre que levantes la vista, puedes ver las montañas. Esta es España. Y sobre todo lo que veía, se cernía la sombra de su historia. España es un país con un legado cultural sin parangón, pero que lucha constantemente con desafíos económicos, divisiones internas y el peso de su historia. Una nación pequeña, pero fuerte, así es este país. Llegué a la base en Aínsa al amanecer. El aire frío golpeó mi rostro, y cada respiración se convertía en vaho blanco. Decenas de personas ya se habían reunido en el aparcamiento, y apenas eran las 5 de la mañana. Me sorprendió verlos preparándose para subir, con mochilas al hombro. Le pregunté a un anciano, «Señor Manuel, ¿por qué tan temprano?» Él sonrió y dijo, «La montaña es fresca, el aire es mejor justo antes del amanecer». En ese instante, comprendí que para los españoles la montaña no es solo un paisaje. Es una parte de su vida. Di el primer paso y casi contuve el aliento. Hojas de haya de color rojo vivo cubrían todo el bosque. El otoño en el Reino Unido es tranquilo, las hojas se vuelven amarillas y caen lentamente, pero el otoño en España, aquí, ardía. Era como si alguien hubiera rociado tinta roja sobre toda la montaña. Levanté mi cámara, pero no sabía por dónde empezar a filmar. Cada dirección era una pintura, cada momento era una oportunidad para presionar el obturador. La guía,
Señorita Elena, dijo que el otoño en el Pirineo es corto, apenas 2 semanas. En ese breve período, toda la montaña cambia así. Entendí por qué el color era tan intenso. Tenía que explotar toda su fuerza vital en este fugaz momento cumbre. Subimos durante aproximadamente 1 hora. El viento se hizo más fuerte, el cielo se nubló y las nubes se acumularon rápidamente. La guía dijo, nerviosa: podría nevar hoy. Mi corazón se aceleró con anticipación. ¿Podría mi cámara capturar el otoño y el invierno encontrándose en el mismo día, en el mismo instante? Entonces llegó el momento. Al principio, caían como pequeñas bolitas de hielo, y luego se hicieron más grandes, convirtiéndose en auténticos copos de nieve. La escena de la nieve blanca cayendo sobre las hojas de haya rojas me impidió levantar la cámara. Solo pude quedarme quieto y mirar. En 40 años, he filmado las ventiscas del Himalaya y las avalanchas de los Alpes. He presionado el obturador incontables veces ante grandiosos espectáculos naturales, pero ningún momento fue tan dramático como este. El mundo cayó en un silencio perfecto. No se oía ni el sonido de la nieve cayendo. Hice un primer plano de un copo de nieve blanco aterrizando sobre una hoja roja, y luego lentamente levanté la cámara para tomar el plano general. La nieve se acumulaba sobre el bosque escarlata, con picos afilados asomando por detrás. En el momento en que lo confirmé en el monitor, supe que era la mejor toma de mi vida. El equipo conmigo susurró: ¿es esto real? No puedo creerlo. Yo tampoco. Que la naturaleza mostrara 2 estaciones con una sincronización tan perfecta. Esto era el milagro del clima de Ordesa. La nieve siguió cayendo, primero con cautela y luego con más audacia. Al ver el bosque rojo volviéndose gradualmente blanco, me invadió un pensamiento: ¿los españoles que ven esto saben lo especial que es este instante? Lancé el dron. Cuanto más alto volaba, más asombrosa se revelaba la escena. El contraste entre el bosque rojo y los picos blancos, con nubes fluyendo en medio. Los Alpes europeos son majestuosos, pero Ordesa es delicado. Cada pico es afilado, como dibujado con un pincel. Las montañas de España no son enormes, pero son densas. Mientras miraba a través de la cámara, de repente me di cuenta de por qué esta escena me conmovía tanto. La historia de España se superponía ante mis ojos. Un país que ha vivido divisiones, dictaduras, y que, aún hoy, en el ámbito global, lucha por mantener su peso cultural y económico. Sin embargo, tiene en su haber una riqueza cultural y una innovación esencial para el mundo. Es la isla que, incluso en un momento tan frío como el invierno, siempre arde con vida roja. Esta es España. Filmamos un traveling a lo largo de la cresta fría, con los picos afilados alineados y los copos de nieve flotando entre ellos. Mientras el equipo preparaba un timelapse, yo simplemente me quedé quieto. Las nubes envolvían los picos y luego se dispersaban, repitiéndose, como si la montaña estuviera respirando. Me quedé allí un buen rato y, de repente, sentí que el entorno estaba demasiado tranquilo. No se oía el sonido de la nieve, ni el viento. Silencio perfecto. Le hice una señal al equipo para que apagaran todo el equipo y grabaran este sonido durante 5 minutos. No hicimos nada. Solo nos quedamos quietos en ese silencio. En ese momento, pensé: quiero regalar este sonido a la generación joven de España. Espero que nunca olviden cuán silenciosa y grandiosa es su nación. Después de la nieve, nos adentramos más. La guía nos señaló una ermita. Un templo que ha custodiado el lugar durante más de 100 años, en las profundidades de la montaña. Me pregunté por qué la gente construiría un lugar de culto tan profundo en las montañas. 30 minutos más arriba, apareció la ermita de la Soledad. Nieve espesa se había acumulado en el tejado. Una campanilla de viento colgaba bajo el alero, tintineando con el viento. El sonido era extrañamente reconfortante. Salió un anciano. Era el padre Antonio, que aparentaba más de 70 años. Miró la montaña nevada y sonrió. Cuando lo saludé, el padre me dijo algo en un castellano sereno. La guía tradujo: es un regalo del destino que un huésped extranjero venga en un día como hoy. Tomando un té, le pregunté por qué vivía tan profundo en la montaña. El padre reflexionó un momento y dijo: la montaña es un espacio para el recogimiento. Desde hace mucho tiempo, cada vez que los españoles se enfrentan a dificultades, vienen a la montaña. Durante la guerra civil, la dictadura, e incluso ahora, la gente viene aquí buscando consuelo. Escuchando sus palabras, entendí por qué tanta gente se dirigía a la montaña desde el amanecer.
La montaña es el lugar de descanso para el alma española. El patio de la ermita estaba cubierto de hojas y nieve mezcladas, creando una vista curiosa. Filmé durante mucho tiempo, la nieve acumulada junto a la fuente, el color rojo de las hojas sobre las piedras, el tiempo que se transparentaba. Todo era una pintura. El padre me contó la historia de Ordesa. El parque tiene una historia de sufrimiento, con una tala excesiva en el pasado, pero ahora se ha convertido en la montaña más querida por los españoles. El amanecer, el mar de nubes, el atardecer, el bosque, el agua. Los 5 grandes espectáculos de Ordesa. Al escuchar esto, tuve una revelación. Por eso esta montaña muestra un aspecto tan dramático. Pero yo quería añadir uno más, la montaña donde cae la nieve sobre las hojas que arden. Ese era el Ordesa que yo había visto. En el camino de vuelta, las nubes cubrieron las crestas. La guía dijo que esa forma se parecía al sentimiento del pueblo español, la melancolía y el orgullo. Una emoción compleja, hecha de tristeza y resiliencia, que se esconde así en los picos y se revela de vez en cuando. Yo conocía el concepto de morriña o de resistencia. Pero ese día, al ver las crestas envueltas en la niebla, realmente comprendí, algo que esconde un dolor profundo pero que nunca desaparece. Pero, milagrosamente, esta montaña no solo contenía tristeza. Mira el bosque rojo ardiente. Eso no es tristeza, es fuerza vital. La guía explicó que los españoles tienen melancolía, sí, pero también optimismo. Ambos coexisten. Eso es la cultura española. Filmamos ese aspecto, picos cubiertos de nubes y el bosque rojo ardiendo, la tristeza y la alegría coexistiendo en una toma. Esta es España. Por la tarde, encontramos más excursionistas. Abuela Carmen, de más de 70 años, subía lentamente con su bastón. Sorprendido, le pregunté si a su edad subía tan alto. La abuela sonrió y respondió, este es mi hospital, mi iglesia, mi parque de atracciones. Vengo a la montaña 3 veces por semana. En ese momento, entendí que esta montaña no era solo naturaleza, sino el lugar de descanso en el corazón del pueblo español. También conocí a jóvenes de unos 20 años que tomaban fotos con sus cámaras de acción, diciendo que las subirían a las redes sociales. Tenemos que venir a la montaña para respirar, lejos de la ajetreada vida de Madrid o Barcelona, dijeron. Les dije, puede que no sepáis que estáis caminando en un paisaje tan especial. No hay otro lugar en el mundo con montañas como esta. El joven puso una expresión de duda, ¿no es una montaña normal? Negué con la cabeza. No es normal. Es un milagro. El único lugar del mundo donde el otoño rojo y el invierno blanco coexisten. Luego añadí, vuestro país es pequeño, pero es uno de los países más importantes del mundo. Sin el aceite de oliva, el vino y el turismo que produce, el corazón de la industria global no se mueve. El corazón de la cultura y la historia está en España. El joven preguntó, sorprendido, ¿de verdad? Asentí. ¿Sabéis por qué otros países se fijan tanto en España? Por vuestra cultura y vuestra historia. España es pequeña, pero es un país que el mundo no puede permitirse perder. En el camino de bajada, me encontré con Francisco, un guardabosques que había estado revisando el sendero y limpiando la nieve desde el amanecer. Le di las gracias. Esta belleza no se mantiene por casualidad, sino por el esfuerzo de alguien. El guardabosques dijo con humildad, es mi deber. Es el tesoro de España, hay que protegerlo. Esas palabras me conmovieron una vez más. Pude sentir lo profundo que es el amor de los españoles por sus montañas. El sol empezó a descender. Miré la montaña que se oscurecía y pensé, quiero filmar esta escena como si fuera mi última obra. Llegó el crepúsculo. El cielo occidental comenzó a teñirse de rojo. La luz se derramó sobre la cresta. El instante en que el bosque rojo se volvió aún más rojo fue como si toda la montaña estuviera ardiendo. Monté el trípode y me paré frente a la cámara. Aunque soy un documentalista con 40 años de experiencia, ese día temblaba. Miedo de no poder capturar bien este momento. Y, francamente, sentí que podría ser la última vez. Tengo 68 años, y ya no tengo la fuerza física de cuando escalaba el Himalaya. Me duelen las rodillas, y a menudo me falta el aliento. Sabía que algún día tendría que dejar la cámara, así que decidí filmar Ordesa como mi trabajo final. Me esforcé por no perder ni un solo instante. Tomé cientos de fotos del mismo encuadre, el mismo sujeto, mientras el sol se ponía, pero cada vez que la luz cambiaba, revelaba un paisaje completamente diferente.
Las sombras azules comenzaron a llenar el valle. El contraste entre el bosque rojo y la sombra azul era más hermoso que cualquier color que hubiera visto. Armonía perfecta creada por la naturaleza. El asistente de rodaje se acercó en silencio y dijo: «Director, tiene algo en la cara». Me preguntó si estaba llorando. Entonces sentí las lágrimas que me corrían por las mejillas. No sabía cuándo había empezado a llorar. Ni siquiera sabía exactamente por qué. Solo que estaba profundamente conmovido. Sentí que toda mi vida filmando montañas había sido una preparación para este momento. Los Alpes, el Himalaya, todos los viajes parecían haberme guiado hasta Ordesa. El sol se puso por completo, y la oscuridad descendió. Una estrella apareció. A lo lejos, se veían las luces de Huesca, pero en la montaña, la oscuridad era perfecta. No recogí el equipo, simplemente me senté. De repente, pensé en mi hogar. Nací y crecí en un pequeño pueblo del Reino Unido. Allí también hay colinas. Un paisaje pacífico con verdes prados y ovejas. Pero no es dramático. La naturaleza británica es suave y cálida. España es diferente. La naturaleza de este país exhibe extremos, veranos calurosos e inviernos suaves, un otoño corto y explosivo, y todo esto se condensa en esta península. La distancia entre mi país natal y el país que he llegado a amar era de 13 horas de vuelo. Pero esa noche, la distancia en mi corazón se sintió mucho más corta. O quizás, ya se habían fusionado. La guía dijo que teníamos que volver al alojamiento, pero yo quería quedarme un poco más, como si no quisiera despertar de un sueño. Finalmente, descendimos. Caminando en la oscuridad con linternas frontales, escuché sonidos que no había notado al subir de día, el sonido del agua fluyendo en el valle, el susurro de las ramas, el canto de un pájaro que venía de ninguna parte. Al llegar al alojamiento, revisé las imágenes. Al verlas aparecer en la pantalla del portátil, me sorprendí de nuevo. Eran más hermosas de lo que había visto en persona. La cámara capturó más de lo que mis ojos habían visto. La toma del crepúsculo fue la mejor, el sol poniente inclinado sobre el bosque rojo, y los copos de nieve que brillaban al recibir esa luz. Al ver esa toma, estuve seguro de que se convertiría en mi mejor obra. El equipo también estaba emocionado. Dijeron que, a pesar de trabajar con un director de 40 años, era la primera vez que veían una toma así. Estuve de acuerdo. Para mí, también era la primera vez. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del día seguían apareciendo en mi mente. La nieve sobre las hojas rojas. Los picos que se cubrían y reaparecían con la niebla. La cresta del crepúsculo. Cerré los ojos, y esos paisajes eran claros. Me pregunté por qué estaba tan conmovido. No era solo la belleza. Había una razón más profunda. Y entonces lo entendí. Ordesa me había mostrado una metáfora de la vida. Justo como cambian las estaciones, la vida también cambia. Como la nieve se derrite, la tristeza también pasará. Como las hojas de haya, nosotros también caeremos algún día. Pero todo ese proceso es hermoso. Darme cuenta de esto a los 68 años podría parecer tarde, pero fui afortunado de tener esta revelación en el crepúsculo de mi vida. A la mañana siguiente, subí de nuevo a la montaña, por una ruta diferente. El mirador que la guía me mostró. Salimos a las 5 a.m., pero ya había gente haciendo cola. El amor de los españoles por las montañas es realmente asombroso. Desde jóvenes hasta ancianos, desde personas solas hasta familias enteras, todos caminaban hacia la montaña. No es solo un hobby, es una parte de la cultura de esta nación. Cuando llegamos al mirador de Ordesa, el sol estaba a punto de salir. La luz roja comenzó a extenderse detrás de la cresta. La nieve que había caído el día anterior se tiñó de rosa con esa luz. La gente levantó sus cámaras al mismo tiempo. Yo también disparé, pero a mitad de camino, bajé la cámara. Quería verlo con mis ojos. Quería verlo directamente, sin un lente. Todavía recuerdo ese momento. El viento helado rozando mi rostro. La nieve crujiendo bajo mis pies. Oí las exclamaciones de asombro a mi alrededor. Alguien lloraba en silencio. Pensé, pueblo de España, vuestras montañas no tienen nada que envidiar a ninguna otra del mundo. No, para mi cámara, ya es la número 1 del mundo. La majestuosidad de los Alpes, el misterio del Himalaya, eran hermosos. Pero no había una montaña que tocara el alma como Ordesa. Porque esta montaña tiene la temperatura humana, podía sentir cuánto ama este lugar el pueblo español, y cuán precioso es para ellos.
Ese amor hacía que la montaña fuera aún más hermosa. El sol salió por completo. Un nuevo día había comenzado. Volví a levantar la cámara. Aún me quedaban muchas tomas por filmar, pero ya lo sabía. Ninguna toma podría superar ese instante que vi ayer. El momento de la primera nevada sobre las hojas rojas de haya. Esa fue la mejor toma de mi vida. Pasé una semana en Ordesa, subiendo por diferentes rutas y filmando en diferentes momentos. Ordesa al amanecer, Ordesa al mediodía, Ordesa al atardecer. Todos eran diferentes, pero igualmente hermosos. El último día, al empacar, tuve una sensación extraña. No quería irme. He viajado por el mundo durante 40 años, pero nunca me había costado tanto dejar un lugar. De camino al aeropuerto, seguí mirando por la ventana. Las montañas que pasaban parecían despedirse. Yo también me despedí en mi corazón. Gracias. No lo olvidaré. Volví a Londres e inmediatamente comencé a editar. Normalmente, me tomo un mes después de filmar para descansar, pero esta vez no pude. Quería mostrarle esto a la gente rápidamente. Quería que la gente supiera lo increíble que era Ordesa y lo importante que es España. En la sala de edición, me reía y a veces lloraba al ver las imágenes. Las escenas en la pantalla eran tan hermosas que no podía creer que yo las hubiera filmado. Pensé, ¿fui yo realmente quien capturó esto? Especialmente, contuve la respiración al ver la primera toma panorámica. La armonía perfecta entre el bosque rojo y el pico blanco. El dron voló lentamente sobre la curva de la cresta, capturando las nubes y la luz solar que fluían sobre ella. El asistente de edición dijo, es demasiado perfecto, se siente irreal. Yo sonreí. Es real. España tiene un lugar así. Tardé 2 meses en terminar el video. Un documental de 60 minutos suele tardar 6 meses, pero esta vez fue diferente. Mis manos se movían solas, como si la película quisiera completarse por sí misma. Organicé el preestreno en un pequeño teatro de Londres. Vinieron unas 200 personas. La mayoría eran mis viejos fans, gente que confiaba en mí. Las luces se apagaron y la película comenzó. Desde la primera toma, el teatro se quedó en silencio. No se oía ni un respiro. Durante 60 minutos, nadie se movió. Cuando la película terminó y las luces se encendieron, la gente aplaudió. Se pusieron de pie. Algunos lloraban, otros tenían una expresión de asombro. Un espectador se acercó y dijo, he sido fan durante 10 años, y este es tu mejor trabajo. Durante el turno de preguntas y respuestas, alguien preguntó, ¿por qué España? Hay tantas montañas famosas en el mundo, ¿por qué filmaste la montaña de una península? Pensé un momento y respondí, el tamaño no importa. El Himalaya es enorme, pero Ordesa es perfecto. Y lo más importante, esta montaña tiene la historia de un pueblo. La historia de España, que incluso bajo desafíos constantes, construye una democracia moderna, produce cultura y tecnología esencial para el mundo, y mantiene su identidad. La fuerza y la esperanza de 47 millones de personas están en esa montaña. También subí la película a YouTube. Quería que los españoles la vieran. Aunque el documental estaba en inglés, añadí subtítulos en español. Contraté a un traductor profesional para que mi mensaje se transmitiera con precisión. Una semana después de subirlo, la película superó el 1.000.000 de visitas. Los comentarios llegaron como un torrente. La mayoría eran de españoles. Alguien escribió, soy español, pero no sabía que nuestro país era tan hermoso. Ver la montaña que veo todos los días, a través de los ojos de un extranjero se siente nuevo. Otro comentó, lloré. Recordé cosas que había olvidado en mi ajetreada vida. Este fin de semana iré a la montaña con mi familia. También hubo muchos comentarios de jóvenes. Solo jugaba a videojuegos o veía Netflix. Después de ver esta película, fui a la montaña por primera vez. Fue mejor de lo que pensaba. Quiero volver. Al leer esos comentarios, fui feliz. Me hizo feliz que mi película conmoviera los corazones de la gente. Especialmente, me enorgulleció que la juventud española redescubriera la belleza de su propio país. Un mes después, las visitas superaron los 5 millones. Escuché que fue noticia en la televisión española. El documental de Ordesa de un director británico se vuelve viral. Sonreí. Aunque no lo hice para volverme viral, me sentí bien. Una cadena de televisión española me contactó para una entrevista. Durante la entrevista por videollamada, el periodista preguntó,
¿Qué parte de España filmará la próxima vez? Respondí, la Sierra Nevada, y luego los picos de Europa, o quizás Tenerife. Quiero filmar las cerezas en primavera, la costa en verano, y las montañas nevadas en invierno. Quiero capturar las 4 estaciones de España. El periodista se rió y dijo, siento que usted ama a España más que un español. Negué con la cabeza. No es amor. Es respeto. Respeto al pueblo español que protege un país tan hermoso, que protege su democracia, produce lo que el mundo necesita y preserva su cultura y su lengua, incluso bajo la presión de la historia. España es pequeña, pero grande. Justo ahora, Ordesa también estará cambiando de estación. Las hojas de haya deben haber caído, pero una nueva estación se está preparando. Vendrá la primavera y florecerán las flores, vendrá el verano y estará verde. Y cuando vuelva el otoño, arderá de rojo. Todos los momentos serán hermosos, como el otoño y la primera nieve que yo vi, pero no puedo ver todas las estaciones. Mi cuerpo de 68 años no puede viajar a España en cada estación, así que os lo pido a vosotros, a los que vivís en España. Mirad por mí. Cada vez que cambie la estación, id a vuestras montañas. No olvidéis esa belleza. Vivís demasiado ocupados, ¿verdad? Trabajando, estudiando, compitiendo desde la mañana hasta la noche. Sé lo intensa que es la vida en España, con los desafíos y las presiones. No es casualidad que España sea una potencia cultural y turística, es por vuestro esfuerzo. Pero de vez en cuando, deteneos y mirad hacia arriba, a las montañas. Vuestro país es silencioso y grandioso. Pequeño, pero perfecto. Intenso, pero hermoso. Espero que no olvidéis esto. Hice esta película, y aprendí mucho. No solo sobre la técnica de filmar montañas, sino sobre cómo mirar la vida. Al igual que las estaciones cambian, la vida también cambia. Como la nieve se derrite, las dificultades también pasan, pero la montaña siempre está ahí. Continuad grabando el resto de las montañas, costas y estaciones de España conmigo. Suscribíos. Dadle a me gusta. Si me decís en los comentarios cuál es vuestro paisaje español favorito, se convertirá en mi mapa para la próxima filmación. Incluso si un día esta película se convierte en un archivo viejo, espero que el otoño y la primera nieve de Ordesa sigan perdurando en vuestra memoria. Y espero que vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, también disfruten de esta belleza. La época en que el mundo solo recordaba a España por sus clichés ha terminado. Ahora, el mundo recordará a España como una nación de montañas, una nación de naturaleza, una nación de belleza. Yo quiero crear ese comienzo. Una última cosa. Me arrodillé en Ordesa. No en señal de rendición, sino de respeto. A esta hermosa tierra y a las personas que la protegen. Incluso si el mundo se enfoca en vuestras luchas políticas o económicas, podéis estar orgullosos. Vuestra cultura es un faro para el mundo, y vuestras montañas son las más hermosas del mundo. Gracias, gracias por permitirme filmar vuestra tierra. Gracias por darle a este viejo director la oportunidad de hacer la mejor obra de su vida. Gracias, España. Amo a España. ¿Qué tal os ha parecido la película de hoy? Agradezco sinceramente a todos los que habéis visto nuestro canal Documentales Ibéricos TV hoy. Que este año esté lleno de felicidad y alegría. Gracias por ver Documentales Ibéricos TV. Vuestras suscripciones, me gusta y apoyo son nuestra mayor motivación para crear videos. Seguiremos esforzándonos por ofreceros más en el futuro.